al capítulo 16 de Romanos. Muy bien, 16:1, y ahí leemos: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella me ha ayudado a mí, me ha ayudado a muchos y a mí mismo. Ahora cierra la Biblia. Aquí vemos a la hermana Febe, que es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Cencrea estaba a 6 millas aproximadamente de la iglesia de Corinto. Usted se puede imaginar que el apóstol Pablo caminó esas 6 millas en varias ocasiones predicando el evangelio de salvación. Corinto es aquella ciudad donde había muchos dones y había mucho pecado, mucha inmoralidad. Se conoce como la iglesia que no le faltaban dones, faltaba espiritualidad, faltaba santidad, faltaba revelación espiritual. Es probable que nuestra hermana Febe oyó de las cosas que pasaban en Corinto. Es probable que nuestra hermana Febe estaba muy bien informada de las cosas que pasaban en la iglesia de Corinto, puesto que estaba solamente a 6 millas de distancia. Pablo dice Pablo en este mismo texto más adelante, dice Pablo que Cencrea estaba en Acaya. Acaya es un nombre muy común en las cartas del apóstol Pablo, porque es un área que él predicó de arriba para abajo y de un lado al otro, de oriente a poniente. Acaya es una península, es una porción de tierra gigantesca que se adentra en el mar, pero aún está conectada con el continente, con el resto del continente de donde está situada Grecia, actualmente Grecia. Acaya actualmente es conocida como el Peloponeso. Cuando usted vaya a Grecia y pregunte por Acaya, no le van a dar razón, sino que le van a decir Peloponeso, y por Peloponeso puede comprar su boleto, ir a visitar las ruinas donde estaba la iglesia de Corinto. Probablemente de Acaya no tenemos nada, pero de Corinto sí. Entonces vemos que en el libro de Romanos, Pablo está escribiéndolo a una iglesia que él todavía no conoce. Es probable que es una iglesia que él no fundó, sino que la fundaron inmigrantes que llegaron de las otras provincias y se asentaron en el gran país de Roma, en el Imperio Romano, en el asiento del Imperio Romano, donde estaba el César. Vemos que Pablo está diciendo que reciban a nuestra hermana Febe como es digna de los santos. Aleluya. Vemos que Febe está en camino en ese momento hacia Roma, y por eso suponemos nosotros que Febe llevaba la gran carta de los romanos. Aleluya. A la misma iglesia de Roma, a la misma iglesia que estos inmigrantes habían fundado en el mero corazón del Imperio Romano. Dice Pablo que Febe era diaconisa en Cencrea, que estaba a 6 millas de Corinto. Y vemos que Febe va con su carta camino al Imperio Romano, y no es una carta usual, es una carta inusual desde los estándares espirituales. Se dice que si toda la Biblia desapareciera y quedara solamente la carta de los romanos, que con solamente esta carta se podría predicar el evangelio de salvación en todo el mundo, y que basta la carta de Romanos para iniciar un avivamiento en cualquier parte del mundo y aún a nivel mundial. Todos los avivamientos que han ocurrido en el mundo han sido basados en la carta de los romanos. Yo le invito a usted a que la lea una y 1000 veces
que medite lo que la carta a los romanos dice, porque lo que nuestra hermana Febe llevaba no era poca cosa, era una gran revelación dada a Pablo en el poder del Espíritu Santo. Nuestra hermana Febe ve a lo lejos y deja a la isla de Chipre, a lo lejos, al oriente, va hacia el sur y se van caminando entre el continente de Grecia, de Europa, dejan a un lado la isla de Creta y se va acercando al mar, acercándose a Italia, a Roma. Nosotros sabemos que Pablo siguió esa misma ruta cuando predicó los 3 viajes misioneros. En ese mismo mar fue cuando Pablo sufrió ese gran naufragio que fue a dar a la isla de Melita o Malta, en la mera punta, muy al sur de Italia, del Imperio Romano, el asiento de César, donde estaban los que mataron a nuestro Señor Jesucristo junto con los romanos. Un imperio del mal, ¿verdad? Pero que Dios lo usó para la extensión del evangelio de salvación en ese tiempo. El mismo espíritu que obraba en Pablo, obraba en nuestra hermana Febe. Aleluya. Pablo vivía en el espíritu, nuestra hermana Febe vivía en el espíritu también. Dice la Biblia que aquellos que aman a Dios detestan el pecado. Y Pablo detestaba el pecado y nuestra hermana Febe también detestaba el pecado. El mismo espíritu que se movía en Pablo se movía en nuestra hermana Febe. Y en este momento va por el mar rumbo al Imperio Romano a entregar esta carta. En el mismo texto vemos que Pablo menciona a un grupo de hermanos, ¿verdad? A un grupo de hermanos. Esta carta, al final, en su despido, Pablo menciona a muchos hermanos y dice así, por ejemplo, dice: saludad a Priscila y Aquila. Aleluya. 2 personas que le ayudaron mucho a Pablo en la extensión del evangelio de salvación. Pablo encontró a Priscila y a Aquila. Priscila es mujer y Aquila es un hombre, eran esposos. Pablo los encontró a ellos después de haber venido de Grecia, justamente esa área, porque a un lado del Peloponeso está el mero corazón de Grecia, Atenas, la capital de Atenas, la capital de Grecia, Atenas. Justamente Pablo les había predicado a ellos al Dios no conocido. ¿Usted se acuerda de ese texto en el libro de los Hechos? Cuando Pablo confronta a esta gente con la resurrección de entre los muertos, con el poder de Dios, con el pecado de la humanidad, y les dice: ustedes no pueden adorar ídolos, dice. Ustedes no pueden adorar a Dios a través de ídolos, porque Dios es tan grande que no cabe en un lugar, en un recinto hecho por manos de hombres. Así les habla el apóstol Pablo y les dice: hay un profeta de ustedes, un poeta del antaño, que dice que somos hijos y somos herederos de Dios. Y Pablo le cita esa parte a los atenienses para predicarles el evangelio de salvación. Pablo se confronta con los epicúreos y los estoicos, enemigos de Dios, férreos, satánicos. Esa clase de hombres aún existen en tiempos modernos. Pablo les confrontó con el evangelio de salvación y ellos se rieron de Pablo. Cuando les habló de la resurrección entre los muertos, ellos se echaron a reír y dijeron: no sabemos qué dice este tartamudo, dijeron, ¿verdad? Así lo trataron a Pablo. Justamente cuando Pablo termina termina esa campaña evangelística, vamos a decirlo así, Pablo se encuentra con Aquila y Priscila, que habían sido expulsados del imperio de la misma Roma, habían sido expulsados por orden del emperador. Vea usted que los judíos siempre han sido perseguidos desde tiempos antiguos. Este es un ejemplo solamente. Cuando Aquila y Priscila salieron de Roma por órdenes de un tal Augusto César, o César Augusto, como usted lo quiera. Y en ese devenir de hechos fue cuando Pablo encontró a esta pareja que le ayudaron mucho en la extensión del evangelio de salvación. Y Pablo continúa y dice: saluda a Epeneto, amado mío, quien es el primer fruto de Acaya para Cristo. Aquí es donde Pablo menciona a Acaya. Por eso sabemos que esto se da en Acaya, ¿verdad?
porque allí Pablo dice que fue el primer convertido al evangelio de salvación en Cristo Jesús, cuando él comenzó el ministerio en la península de Acaya. Si usted se imagina, usted imagínese la península ibérica, donde estaba situada España y Portugal. Esa es una península también. A San Francisco se le llama península también, es una valle, pero también es una península, para que usted tenga una idea de lo que es una península. Es una pelota de tierra que está rodeada de agua por todos lados, pero que tiene conexión con el continente. Eso es una península. Y Pablo sigue adelante y dice: saludad a Andrónico y a Junias, que también fueron antes de mí en Cristo Jesús. Vea usted cómo Pablo les da a estos dos, ¿verdad? No sabemos si eran esposos o no sabemos. Cómo Pablo les da honor. El mismo Pablo dice: honor a quien honor merece, dice. Aleluya. Pablo reconoce que estos dos estuvieron primero en Cristo antes que él, ¿verdad? Y por eso los tienen en alta estima. Pablo sigue adelante y entre lo que menciona dice: saludad a Apeles, dice, aprobado en Cristo Jesús. Dice Pablo que Apeles está aprobado en Cristo Jesús. No hay cosa más grande, hermanos, que estar aprobado en Cristo Jesús. Aleluya. El llamado más grande que nosotros podemos recibir en nuestra corta vida que tenemos, pues no vamos a durar mucho. 80 años no es gran cosa. En los últimos días yo he visto caer gente muerta a mi derecha, a mi izquierda. Y como que eso me mueve a mí y como que no, como que ya cuando me siento cabeza, me pongo a orar, eso se me borra, man. Pero ciertamente ver la muerte de cerca es un asunto serio para cualquier humano. Y vemos que Apeles está aprobado en Cristo, man. Apeles no lo aprobó una escuela bíblica. Apeles no lo aprobó una iglesia, ma. Apeles no lo aprobó el pastor, ma. Apeles no lo aprobó el diácono, no, que aprobado en Cristo Jesús, dice Pablo, ma. Aleluya. ¿Cuánto nos diéramos nosotros para que nuestro nombre estuviera acá en la lista de estos hombres que entraron como grupo al cielo, ma? Al cielo a veces entran personas de uno en uno. Los que han ido al cielo lo han visto y ven que no son muchos los que ingresan al cielo, no son muchos. Mientras que al infierno ingresan como carro, volteadero de carro, como un carro de volteo, como arenas caen como piedrecitas al infierno, ¿va? Así lo han visto los que Dios ha permitido visitar esos lugares, ¿verdad? Una visión para nosotros, ¿verdad? Pero va a haber un día de resurrección de entre los muertos. Va a haber un día en la cual nos van a decir claramente cuál es nuestro caso, ¿verdad? Pero vemos aquí un grupo de personas que entraron al cielo en grupo. Ellos tuvieron el privilegio de entrar en grupo al cielo, como tales cuales son los que Pablo menciona en el capítulo 16 de la carta de los Romanos. Y Pablo continúa y dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Escogido en el Señor, dice Pablo. Rufo, escogido en el Señor. Porque dice escogido, sabemos que es un hombre, ¿verdad? Si era escogida, diríamos que es una mujer, ¿verdad? Pero aquí con certeza sabemos que es un hombre, Rufo. Pablo dice que Rufo ha sido escogido en el Señor. Y Pablo, en la introducción de la carta de los Romanos, vemos que Pablo dice que él fue apartado para el evangelio de salvación, descrito por los profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pablo también fue elegido en Cristo Jesús. Y Pablo está diciendo que Rufo también ha sido escogido en Cristo Jesús, man. Que ha sido escogido en el Señor, man. Y en cierto momento Pablo dice que él está sentado en las alturas con Cristo Jesús, man. Pablo, estando en la tierra, está tan seguro de su salvación, está tan seguro que en el despertar de entre los muertos, en el día de la resurrección, él va a estar presente para vida, ¿va? Y no para muerte, ¿va? Aleluya. Aquí vemos claramente que Pablo afirma que este hombre Rufo ha sido escogido en el Señor, ¿va? Y a su madre y mía, dice. Bueno, porque Rufo tenía a su madre, ¿verdad? Y la madre de Rufo amaba tanto a Pablo, le ayudaba tanto, que Pablo la llegó a querer como su propia madre.
Vemos que el hombre de Dios también tiene sentimientos de aquí de la tierra, ¿verdad? Tan espiritual puede ser usted, que tiene que sentir amor por alguien como su madre, o puede sentir amor por alguien como su hermana, o puede sentir amor por alguien como su sobrina, o puede sentir amor por alguien como su hija, porque vemos que Pablo quiere a la madre de Rufo como su madre, dice. Su madre y mía, dice Pablo. Dice que él la ama como su propia madre. Y Pablo continúa y dice: saludad a Síncrito y a Flegonte, a Hermas y a Petrobas, a Hermes y los hermanos que están con ellos. Vemos que estas personas han tenido el privilegio de tener sus nombres escritos en la palabra de Dios, en el libro más vendido sobre la tierra, en el libro más leído, más discutido. De aquí nació, copiado de aquí, nació el Islam. Copiado de la palabra de Dios, de una traducción burda, de una traducción tosca, surgió el Islam. Y lo conocen los judíos también, aunque no lo quieran aceptar, esta palabra del Nuevo Testamento. Ahora yo le pregunto a usted: ¿dónde querría usted que su nombre estuviera escrito? ¿Dónde querría usted que su nombre terminara al final de los tiempos? En estas gloriosas páginas del libro de Romanos, o en algún lugar de la Biblia, en el cielo hay un libro, el libro de la vida. El libro de la vida. Aquí vemos en Filipenses 4:3 que dice: así mismo te ruego también a ti, compañero fiel. No dice quién es el compañero fiel, ¿verdad? Sino que lo dice en general Pablo. Porque al final, al inicio de Filipenses, Pablo se dirige a la iglesia como un grupo. Por eso podemos afirmar claramente que Pablo, cuando dice a compañero fiel, se refiere a todos ellos. Que ayudéis a estas, dice, supuesto que son mujeres, porque dice estas, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Pablo habla que había unas mujeres que combatieron juntamente con él en el Evangelio. Así como Jesús, ¿se acuerdan que a Jesús también lo seguían muchas mujeres que le servían a él? Pues también Pablo tenía un grupo de mujeres que también le servían en el Evangelio, ¿verdad? Hacían una obra para ayudarle a Pablo, para que tuviera lo básico, para que tuviera lo necesario. A lo mejor le informaban a él de los peligros que las tramas que estaban armando los judíos. Dice que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, o sea que también ayudaron a Clemente, y a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo dice que los nombres de estas personas están en el libro de la vida, como en el libro de la vida están estas personas mencionadas en el capítulo 16 de Romanos. En el libro de la vida. Hay un libro de la muerte también, pero aquí estamos hablando del libro de la vida. Y en otros lugares donde se menciona el libro de la vida, por ejemplo en Revelación 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra. Está hablando de la bestia. Está hablando de la bestia del Apocalipsis. Una de las bestias, porque hay dos en el Apocalipsis. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Vemos que también hay personas cuyos nombres no están escritos. Esto puede ser pasado y puede ser futuro también, y puede ser presente, porque esta es palabra profética. Que estas personas su nombre no estaba escrito en el libro de la vida, y cuando surgió esta bestia, se tiraron a adorarla. ¿Por qué se tiraron a adorarla? Porque sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Eran personas religiosas, eran personas nominalmente cristianas, eran personas que podría ser que tuvieran un puesto en alguna congregación, en alguna iglesia, ¿verdad? Puede ser que eran personas que tenían diplomas de colegios evangélicos, que tenían diplomas de las escuelas bíblicas, probablemente hicieron trabajo según en el Señor, pero que al llegar al final de los tiempos, sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Ahora, aquí hay una gran revelación, porque dice, escrito en el libro de la vida del Cordero, dice. O sea que este libro es administrado por el Cordero. El dueño de este libro es el Señor Jesucristo.
Jesucristo es sabiduría y poder de Dios. Así lo escribe Pablo en la carta de los Corintios. Jesucristo es sabiduría y poder de Dios. Amén, aleluya. Este libro lo mantiene guardado el Cordero. Probablemente no lo mira todos los días porque Él lo sabe todo. No es como usted, como yo, que tenemos que sentarnos a leer mucho, ¿verdad? Y a memorizar cosas. Sino que este libro Él lo administra y probablemente lo tiene guardado en un armario, ¿verdad? Por decir algo. Porque este libro es algo, aunque es espiritual, en el cielo hay cosas que tienen figura como acá en la tierra. ¿Y quiénes son los que se encargan de poner al día este libro? Los ángeles de Dios. Ellos son los que se encargan de escribir lo que usted hace todos los días, lo que usted dice, la intención con la cual usted habla, la intención con la cual usted hace las cosas, y se encargan de escribirlo en el libro de la vida, como testimonio suyo, como parte de su trayectoria espiritual. Este libro está allá en los cielos y hay ángeles en hay millones de ángeles, millones, si no billones, que están constantemente tomando nota de cómo vivimos nosotros, de lo que hablamos, de lo que decimos, para dónde vamos, de dónde venimos, de lo que escribimos, de lo que vemos, de lo que no vemos, de lo que imaginamos, de lo que no imaginamos. Y están escribiendo constantemente en ese libro, y ese es el libro de la vida. Estos hombres cayeron arrodillados ante esta imagen, de la cual se habla en Revelación 13:8, porque sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Eran personas como aquellas personas que se miran en el libro de Revelación, o sea, el libro del Apocalipsis, ¿verdad? En el capítulo 3 del Apocalipsis vemos que hay una iglesia, ¿verdad? Hay una iglesia, y es la iglesia de Sardis. Es probable que eran gente como la iglesia de Sardis, ¿verdad? A quien el Señor amonestó. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. A lo público, la iglesia de Sardis tenía vida, pero viene el Espíritu Santo expresada en esta carta y le dice: no, vosotros estáis muertos, ¿verdad? Hay iglesias y hay ministerios en Estados Unidos, en Norteamérica, en Centroamérica, Sudamérica, que tienen nombre de que están vivos, pero están muertos, están completamente muertos. Y le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Había cosas que estaban por morir. ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado a ese punto, hermanos? Cuando nos hemos alejado de la palabra, hemos llegado a ese punto que poco falta para que muramos, y muramos en una desgracia, es decir, sin la gracia que es en Cristo Jesús. Nosotros hemos llegado a ese punto, los que tenemos varios años de caminar en esto, sabemos que no es difícil llegar a ese punto en el cual usted se ha alejado tanto de la palabra, que es el maligno. Si Dios permite que el maligno le dé el último toque y lo tire al despeñadero abajo, usted muere en el estado de la iglesia de Sardis, en donde ya casi todo terminó, ya casi todo está muerto. Y le dice el amén a la iglesia de Sardis: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por caer, por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea que la iglesia de Sardis tenía muchas obras, hacía muchas cosas. A lo mejor la iglesia de Sardis era buena para orar, era buena para congregarse, era buena para dar tratados, era buena para predicar, a lo mejor era buena para cantar coros también, la iglesia de Sardis. Pero acá dice la misiva, o sea, la carta, dice, ¿verdad?, que yo no apruebo, dice. O sea, tiene obras, pero yo no apruebo tus obras, dice, ¿verdad? ¿Y cómo está eso? Que tenía obras, pero que no eran aprobadas por Dios. Bueno, es probable que la iglesia de Sardis se movía fuera de la fe. Cuando uno hace obras fuera de la fe, es evidente que son obras carnales y que las cuales Dios no aprueba. ¿Se acuerdan de aquello cuando les explicaba yo de la mente reprobada, verdad? Que la mente reprobada es algo que Dios desecha. Dios dice: contigo no puedo más y te tiro, porque te tiro, ya no te quiero,
O sea, ya Dios los tira a ese estado, a que se exploten en la maldad, porque allí no cabe bondad, ya está muy llena de maldad. Es probable que una porción de esta gente, perdón, no todas, que abajo dice que hay algunos, dice, pero es probable que una porción de esta gente haya llegado a ese punto, ya casi de llegar a una mente reprobada, ¿verdad? Y en la carta Dios le advierte: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Esta iglesia había recibido y oído mucho. ¿Cómo así? Bueno, pues que fue una iglesia establecida por la predicación y el ministerio de un apóstol, ¿verdad? Pocas iglesias en la historia de la humanidad han sido establecidas por un apóstol. Solamente vemos las iglesias de las 5 iglesias del Apocalipsis, y vemos las iglesias que probablemente Pablo predicó en la mayoría de ellas, ¿verdad? Porque Pablo dijo en esa área. Y las otras iglesias que los apóstoles establecieron también. Pocas iglesias han tenido el privilegio de haber sido establecidas por un apóstol. Las iglesias modernas, de esos que se dicen apóstoles, esos son falsos. Esos andan en la carne, andan en pecado, andan coleccionando mujeres, carros nuevos y mucho dinero, y andan con unos anillos bien lujosos y muy caros, ¿no? Esos son falsos. Estamos hablando de iglesias que realmente fueron establecidas por apóstoles. Esta iglesia había recibido mucho, había recibido enseñanzas de un apóstol, milagros de un apóstol, cosas portentosas de un apóstol, revelaciones y dones. Estas iglesias tenían dones porque todas eran iglesias originales. Y no obstante eso, vemos que a este punto donde reciben la carta, Dios tiene quejas en contra de ellos. Dice pues, y guárdalos y arrepiéntete. ¿Que guarde qué? Que guarde las enseñanzas que ha recibido, que guarde las revelaciones, que guarde la palabra, que se guarden en santidad, que se guarden en la fe. Y arrepiéntete, le dice al final. Pasa una cosa, hermano, que cuando uno está a punto de caer, la palabra de Dios no desaparece de uno. Ahí está presente la palabra de Dios. Cuando uno anda en malos pasos, las revelaciones que Dios le ha dado están con uno. Dios no quita esas revelaciones. Dios no quita ninguna revelación. Quitará los dones, porque un hombre en pecado no puede actuar en los dones, los 9 dones, por supuesto, ¿verdad? De la primera carta de los Corintios, capítulo 12. Pero Dios no quita las revelaciones, no quita nada. Y usted está consciente, aunque usted no pueda sentir ese gozo del Señor, aunque usted no pueda sentir esa unción en el Espíritu Santo, aunque usted no pueda sentir esa corriente eléctrica que es el fuego pentecostal, aún así usted puede recordar la palabra de Dios, puede recordar las experiencias en el Espíritu Santo, usted puede recordar cómo se siente el gozo del Señor, usted puede recordar las experiencias que tuvo en el Espíritu Santo, todo esto y las revelaciones que usted tuvo cuando se dedicó a orar en espíritu y en verdad. Todo eso está con usted allí. Y aún así, uno llega al punto de la caída. Y esta iglesia estaba al punto de la caída. Y en la carta se le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate de las grandes revelaciones que has recibido. Acuérdate de las enseñanzas apostólicas que has recibido, porque el apóstol Pablo mismo los instruyó. Y estaban en ese momento, casi estaban como la siguiente carta, como la de la Odisea. Casi estaban que ni fríos ni calientes, ¿no? Estaban neutros ellos, ni para un lado ni para el otro, ni fríos ni calientes. Estaban como cuando el agua está neutral, ¿no? Como cuando el agua no tiene ni calor ni frío. Así les dice. Estas dos iglesias se parecen mucho, la iglesia de Sardis y la iglesia de la Odisea. Y en las dos se habla de un nombre que está escrito en un libro, como esas personas que Pablo menciona en la carta, en el capítulo 16 de Romanos. Personas que vamos a decirlo así, que en el cielo hubiera un lugar especial para las personas de fe. Todo ese grupo de personas estarían en fila así, muy felices, ¿verdad? Muy contentos de haber corrido esta carrera de fe.
estuvieran muy felices de haber vivido una vida para Jesucristo, de haber abandonado toda esa vida, de haberle dicho no a las modas del mundo, no al dinero, no a los hombres, no a las mujeres, no a la fama, no al carro nuevo, no al viaje de lujo, no a la posición de estatus social, no al conocimiento humano, sino que haber vivido completamente para el cielo aquí en la tierra, y de haber vivido la vida en el cielo aquí en la tierra. Esta gente estaría en fila así toda, muy contenta, muy feliz de haber llegado a su fin en fe, viviendo esta fe y viviendo en la obediencia a la fe, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1:4, viviendo la fe, obediencia a la fe, dice Pablo. Que Pablo dice que para eso fue llamado, para predicar el evangelio de salvación y para llamar a la gente, a los gentiles y a los judíos a la obediencia a la fe, dice. Y al final de este texto del 16, Pablo lo dice otra vez. Pablo dice otra vez, al final dice, pero que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para la obediencia a la fe. ¿Verdad? El evangelio de salvación es un asunto de fe, pero siempre que se habla del evangelio de salvación, se va a hacer un énfasis a la obediencia a la fe. ¿Verdad? Y Dios nos pide que nosotros obedezcamos a la fe en la medida en que nosotros recibamos revelación. Usted no puede obedecer a aquello del cual usted no ha tenido revelación. Pero si usted ha tenido revelación y lo entiende con su mente y se le hace difícil obedecer, entonces perfectamente puede obedecer y ofrecer eso como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Y Dios lo va a recibir de buena manera porque usted está basándose ese cambio en la palabra. Aunque usted no lo entienda completamente, porque hay cosas que nosotros no logramos entender a plenitud, man. Hay cosas que solo las entiende uno cuando está en oración, cuando está en ayuno, cuando está completamente conectado con Dios por medio del Espíritu Santo. Solamente así hay cosas que uno puede entender. Pero hay cosas que usted puede ofrecer a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional, man. ¿Y qué es eso de su culto racional? Bueno, que Dios nunca le va a pedir a usted aquello que usted no puede cumplir, ¿verdad? Dios le va a pedir a usted que se mueva en esa fe, pero solo de acuerdo a lo que es racional, a lo que es razonable, a lo que es razonable, a lo que es razonable, a lo que es de sentido común, ¿verdad? Dios no le va a pedir que haga locuras que usted no puede hacer, ¿verdad? No le va a decir que brinque y que ande por todos lados acá, o que salga por allá gritando, ¿verdad? Eso no le va a pedir, ¿verdad? No, que le va a pedir que haga cosas razonables. ¿Razonables de qué? Bueno, razonables de acuerdo a la palabra, acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. En ese sentido es que nuestro culto racional, como el apóstol Pablo lo dice. Vemos que siguiendo con el Apocalipsis 3, ¿verdad? Estamos viendo que el amén le dice a la iglesia de Sardis, ¿verdad? Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. O sea, que tenía algo positivo la iglesia de Sardis. A lo mejor lo positivo no estaba en el líder de la congregación. A lo mejor lo positivo no estaba en el diácono de la iglesia, no estaba en el evangelista de la iglesia, sino que estaba en algunas personas que ni hablaban en la iglesia, ¿verdad? Nosotros no sabemos cómo está el asunto, pero aquí dice el amén, que hay unas personas que todavía se guardan para el Señor, que todavía tienen la aprobación del amén. El amén es Jesucristo, hermanos. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas. Mire, así como andan los del capítulo 16 de Romanos, así anda esta gente. Los pocos se han quedado en Sardis, ¿verdad? Andan en vestiduras blancas. Las vestiduras blancas significa la santidad, significa la pureza, significa la inclinación del corazón de estas personas a vivir en santidad.
A lo mejor no pueden cumplirlo todo, pero en la fe en que ellos están viviendo, en la revelación que ellos tienen, están viviendo en santidad, ¿verdad? A lo mejor no son grandes predicadores, ellos no son misioneros, son personas que estaban escuchando la palabra allí en Sardis, lo tenían puesto en la iglesia, pero ellos recibían la aprobación del Señor Jesucristo. Pero tienes dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y aquí vemos que el nombre de ellos también estará escrito, o está escrito porque dice, no borraré, ya está escrito, no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Quién administra el libro de la vida? El Señor Jesucristo, el que sabe dónde está el libro de la vida. Él sabe. Y los ángeles que le ayudan a administrar eso, ¿verdad? Porque Él vigila los 3 billones, no sé cuántos billones de humanos hay sobre la tierra. Están bajo el ojo omnipotente de Dios. Amén. Y ese libro está recibiendo constantes notas. Y dice él que no borraré el libro, su nombre del libro de la vida. Estas personas de la iglesia de Sardis, estas pocas personas que han quedado, ¿verdad? Fieles, que caminan. Y dice en otra parte de la Biblia que esas vestiduras blancas significan, dicen, obras de justicia, dicen. ¿Cuáles son las obras de justicia? Son las obras que usted hace por medio de la fe. Esas son las obras de justicia. ¿Cómo así? Bueno, que si usted hace algo basado en la palabra y lo hace por fe, ¿cómo es eso de por fe? Que no lo hace para su propio mérito, que es para la gloria de Dios. Aleluya. Que no lo hace porque usted va a recibir unos 40 millones de likes en las redes, ¿verdad? Eso no es andar por fe, ¿verdad? Sino que usted lo hace para la gloria de Dios. Aleluya. Lo hace como desinteresadamente, como que lo hizo hoy, pero ya al final, ya al minuto que pasa, ya se le olvidó. Esa es una obra de justicia, es una obra hecha a través de la fe. Y en Cristo solamente las obras hechas a través de la fe son las que tienen inmensos pesos de gloria, como lo dice el apóstol Pablo. Solamente las obras hechas por medio de la fe son las que tienen inmensos pesos de gloria. Quiere decir que son las obras que allá son conocidas, allá en el cielo. Y las obras que nosotros hacemos acá, que las hacemos en la carne, o por obligación, o por algo, porque nos miren, o para tener fama, o para aparecer en una red, o para tener la aprobación de la gente, esas no reciben ningún peso de gloria. Son obras hechas en la carne. Son las obras que un mundano hace. Pues si nosotros hacemos una obra en la carne, no hay ninguna diferencia entre nosotros y ellos en cuanto a eso, ¿verdad? En cuanto a ese punto particular. Entonces vemos que hay un libro donde está escrito, donde Jesús dice que nuestros nombres están escritos, que se llama el libro de la vida. ¿Dónde quiere usted que su nombre esté escrito? ¿Dónde quiere usted que su nombre esté escrito? En este momento, al correr de los años y al final de sus años, sea que usted viva 60, 70, 80 años de edad, o 91 años, o 100 años. Hay un hombre por ahí que tiene como 110 años, ¿verdad? Por ahí lo mencionan. Es uno de los hombres más viejos sobre la tierra. Pero, ¿dónde queremos nosotros que nuestro nombre aparezca? ¿Queremos nosotros tener la aprobación del mundo? ¿Quiere usted contratar a un predicador de oficio para que diga cosas buenas de usted en la noche de su velorio? Porque hay predicadores de oficio, como hay abogados de oficio. Cuando usted comete un crimen y usted no tiene dinero para pagar, le ponen un abogado de oficio para que lo defienda. Mal lo defiende a usted, pero es el que la ley le pone para que lo defienda en la corte, ¿verdad? Eso es por ley. Pues así como hay abogados de oficio, también hay predicadores de oficio. Eso están en las funerarias, están a la orden del día. Yo no sé cuánto cobran, porque yo a ninguno le he pagado nunca, ¿verdad? Pero yo me imagino que $50 no baja. O ahí se lo agregan a los servicios funerarios. Pero ese hombre por 30 minutos de decir cosas buenas de usted, bien recibe de $50 a $100. Porque aquí los que hacen eso pues ganan buen dinero, ¿verdad? Un técnico como yo pues no pasa de $30 la hora. Pero esos hombres ganan más porque pues están al final
del camino de alguien y la gente está dispuesta a pagar grandes cantidades de dinero para escuchar cosas buenas de aquel que ha muerto. ¿No querrá usted llegar a ese punto en donde tenga que contratar a usted un predicador de oficio, verdad? Hace poco tuve la oportunidad de ver yo un predicador de oficio. Lo único que lo distinguía de los demás era que llevaba una cosita blanca aquí y llevaba un paquete de páginas así de gruesas, y en lugar de la Biblia llevaba unas páginas sueltas y citó la Biblia así sueltamente y se le imaginó el todo como era. Digo, pues de todas maneras, según yo he leído la Biblia, digo, fulano Dios cumplió con eso y es salvo, digo, está en paz, digo. Mire qué fácil la salvación. Que no nos toque a nosotros eso, ¿verdad? Dios nos libre a nosotros de llegar al final de nuestros días y tener que descansar en un predicador de oficio, ¿verdad? Un hombre mentiroso, ¿verdad? Esos se llaman sofistas, los antepasados de los modernos abogados. En el pasado se llamaban sofistas porque eran capaces de defender este punto de vista y también defender este punto de vista. Eran capaces de defender a un hombre inocente y eran capaces de defender a un hombre que ellos sabían a ciencia cierta que había cometido el crimen. Y eran hombres entrenados para convencer a la gente. Y hasta este día sofismo se refiere a eso, al arte de convencer a la gente, pero con artimañas. Como los predicadores de la prosperidad, ¿verdad? Como los predicadores de Sudamérica, que tienen muchos millones de personas dominados por el poder de la mente, ¿verdad? Esos son sofistas, son los antepasados de los abogados modernos. Distinto es, ¿verdad?, cuando uno llega a Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? Como cuando uno se arrepiente de verdad y uno sabe a ciencia cierta que uno ha sido perdonado, que uno ha sido procesado en una corte celestial y ha sido declarado libre de pecado. Es allí la diferencia entre una persona religiosa y una persona en Cristo Jesús, ¿no? Como los que Pablo menciona en el capítulo 16 de la carta de los Romanos. Escogido en Cristo, elegido en el Señor, dice Pablo. Buenas palabras, aunque yo quisiera también escuchar de mí, ¿verdad? Que yo quisiera que Dios la dijera de usted también. Porque Pablo dice en la misma carta de los Romanos que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice. Que el Espíritu Santo va a llegar un momento, si no en este momento, de que el Espíritu Santo va a dar testimonio de que usted es hija de Dios, de que usted es hijo de Dios, ¿va? De que no es porque usted canta, no es porque usted predica, no es porque usted va a la iglesia, no es por eso, ¿va? No es porque usted ha sido sanado físicamente hablando, ¿verdad? Nada de eso, sino porque usted ha sido elegido en Cristo Jesús. Va, que el Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos e hijas de Dios. No hay llamado más grande para la humanidad en cualquier tiempo, en cualquier cultura, en cualquier idioma, que el llamado en Cristo Jesús, ¿no? La Biblia dice, en la misma carta de los Romanos, dice Pablo, que la paga del pecado es la muerte, dice. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Dice Pablo que el pago por pecar es la muerte, dice Pablo. Dice Pablo que el pago, dice que el sueldo, porque los que trabajan para el gobierno les dan sueldo, ¿verdad? Así se dice, ¿verdad? Les dan sueldo. El que peca, dice Pablo, o sea, el que vive en el pecado, el que practica el pecado, pues, el que practica el pecado, que el sueldo de ellos es la muerte. Dice Pablo que el que practica el pecado, que el aguinaldo, cuando uno va al final del año, ¿verdad?, y trabaja uno para el Estado, le dan un aguinaldo, un bono, ¿verdad? Un bono le dan a uno, ¿verdad? Que el bono del que practica el pecado es la muerte, dice Pablo. Que la recompensa para ellos es la muerte, dice Pablo, del que practica el pecado. Mire, hermano, ojalá que usted no pase por esto que le voy a narrar. Pero si usted padece de tristezas, usted padece de soledades, usted siente un vacío interno en su vida, es por causa del pecado. Es por causa del pecado, porque precisamente todos hemos llegado hacia Cristo Jesús. Todos hemos llegado vacíos, en soledad. Hemos sentido como que nadie nos ama. Aunque estemos rodeados de 1000 personas, nosotros nos sentimos en soledad. Ese sentido de soledad es por el pecado. Hasta mis 30 años
A eso de las 5 de la tarde yo ya sabía yo a qué club nocturno iba a ir. A qué club nocturno yo había elegido en mi mente, pues a ir a tomar, ¿verdad? A espiar a la mujer ajena, a fumar, a tomar. Ya tenía mis cajetillas de cigarros listas, ¿verdad? ¿Y por qué era eso? Pues por el pecado que moraba en mí. No era por otra cosa. No era por otra cosa. Y Pablo dice que la paga del pecado es la muerte, ¿va? Y la soledad, el sentido de soledad, ese vacío que usted tiene, eso que siente usted que nadie le satisface en la vida, esas son formas de muerte. Esas son formas de muerte. Porque el hombre que está en Cristo, el hombre que aunque esté sosteniéndose solo con una uña, que no haya caído todavía, ¿verdad? Que esté como sosteniéndose como esta iglesia de Sardes, ¿verdad? Esa gente va a sentir una esperanza, aunque no sienta nada, pero está esa esperanza dentro de que yo sé que mañana, yo sé que entre días voy a sentir el gozo del Señor. Yo sé que en un mes voy a sentir el gozo del Señor. Porque yo sé, porque hermano, hay días que uno se levanta, pero se levanta uno como en franca derrota. Se levanta uno como que está muerto. Aunque el día siguiente haya sido de gozo y de mucha celebración espiritual y de mucha unción y de mucha revelación, y todo de repente se levanta un día uno y dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué pasó aquí conmigo? ¿Qué me pasó? Como que perdí todo. En estos momentos la esperanza es la única que queda. Y usted sabe, todo de repente usted comienza a trabajar, comienza a hacer lo que tiene que hacer en el día, cualquier cosa que haga usted para vivir, no sé, limpiando, pintando o reparando cosas eléctricas o aparatos. Y todo de repente siente usted algo como una promesa en el espíritu de que pronto el gozo del Señor va a aparecer en su vida. Porque eso me pasa a mí. Yo lo digo por experiencia, pero no me lo estoy imaginando, porque eso me pasa a mí muy frecuentemente. Pero que el día parece como en tinieblas, como oscuro. Pero a medida que van caminando en las primeras horas de la mañana, es como que viene esta promesa de Dios. Ten paciencia, ya voy a enviar el gozo en ti, ya lo vas a ver. O recibo esa promesa de que el fin de semana va a ser llena de gozo, va a ser llena de la unción del Espíritu Santo, que va a ser llena de alegría, del gozo de la salvación, como dice David, ¿verdad? David habla del gozo de la salvación, se refiere a eso, de que puede llegar uno a perder el gozo de la salvación, pero es momentáneamente. Pero si usted es fiel y camina en la fe, ese gozo va a regresar a usted, tarde o temprano va a regresar, porque eso está allí dentro de usted. Pablo dice en el capítulo 8, dice Pablo, porque la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que se cumpliese en nosotros la justicia de la ley. Nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, mas los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mientras usted se mueva en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, esa promesa de gozo va a venir a usted tarde o temprano esta mañana en que usted se siente en franca derrota. Porque hay una ley de vida en Cristo Jesús que lo ha librado a usted del pecado, del poder del pecado y de la muerte. ¿Cuál muerte es esa? Bueno, porque usted se siente solo, que usted se siente vacía o vacío. Esas son manifestaciones, son formas de muerte. Pero porque usted se mueve en fe y porque usted ha entrado a esa ley de vida en Cristo Jesús, esta ley es como que tiene un botón automático que tarde o temprano aprieta y lo llena de gozo a usted. Y viene otra vez la fe y otra vez viene la esperanza. Y la esperanza nunca murió, ¿verdad? Esa es la única que usted tenía en ese momento. No murió. Y apareció el gozo y apareció la revelación. Y usted va chiflando una canción, ¿verdad? Y va pintando, va reparando. Bien feliz usted, contento porque ya Dios le dio el gozo otra vez. Ya las cosas que usted hacía, ya no las ve como una carga. Porque esta vida es ingrata, hermanos. A veces lo que uno hace para vivir se torna en una carga.
usted así, que yo en mi vida, si Dios me hubiera pedido a mí, opinión a mí, me hubiera dicho, Carlos, ¿qué quieres que te regale? Yo le he dicho, regáleme 10 niñas y denme una hacienda grande para poder cuidarlas a todas, ¿verdad? Porque en estas ciudades grandes es bien cuidar a las niñas. hay que tener una propiedad grande para cuidarlas a todas, ¿verdad? Entonces, pero aún las cosas que más ama uno en este mundo se pueden tornar en una carga, ¿va? Si usted no camina en la fe en Cristo Jesús, ¿va? Si usted no entra a esta ley del espíritu de vida, ¿va? Porque en Cristo hay vida. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo. Amén, aleluya. Vida es aquí en este mundo, porque si usted me mira a mí, no me va a ver triste a mí a pesar de mis años y a pesar de no tener a nadie en este mundo. No me va a ver triste a mí, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿va? Aleluya. Y en el momento en que yo deje que el pecado se enseñoree de mí, en el momento en que yo conscientemente le dé la espalda a esta palabra, en ese momento la ley de vida en Cristo Jesús comienza a desaparecer de mí. Porque eso me ocurrió a mí, ¿verdad? Cuando me caí del evangelio, ¿verdad? Tengo una historia que contar. Y yo buscando consolación en la música, y la música no me daba ninguna consolación a mí, ¿verdad? Yo iba a la iglesia tratando de encontrar una canción ungida, pues no había una canción ungida, no había. Y yo luchando con mi cuerpo, ¿verdad? Que nació un cuerpo de ellos, ¿verdad? Porque lo que usted mira es mi cuerpo, ¿verdad? A mi ser usted no lo puede ver, ¿verdad? Es espiritual. Como yo usted no lo puede ver tampoco, ¿verdad? Yo solo miro el vehículo donde usted se mueve. Algunos tienen vehículos que tienen un millaje alto. Y algunos jóvenes, ¿verdad? Tienen un vehículo, tienen una máquina que apenas tiene unos 5,000 millas recorridas. Pero el caso es que mientras usted viva en esta fe, en esta ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, esa confianza y esa esperanza nunca va a morir, y va a haber certeza de salvación. Amén. Como certeza de salvación había en estas personas que menciona el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Nuestra hermana Febe llevaba esa carta al imperio romano e iba llena del gozo, Señor. Iba viviendo en esta ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Nuestra hermana Febe iba viviendo conforme al espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Nuestra hermana Febe no iba en derrota, no iba quejándose de la vida, ni iba con su mente llena de filosofías y de letras. Nuestra hermana Febe llevaba su vida puesta en el autor y consumador de la fe, de la suya y de la mía. Nuestra hermana Febe iba en una vida en el espíritu y llevaba esta carta al imperio romano, la carta a los romanos, esta famosa carta del apóstol Pablo, escrita para un grupo selecto de gente, para un grupo educado, porque la dedicó a Roma, donde estaban los hombres de gran entendimiento allá en aquellos tiempos. Por eso la carta a los romanos tiene ciertas cosas que es difícil de entender, ¿verdad? Porque Pablo le escribió para atacar un imperio del mal. ¿Y cuál era el imperio romano? Nuestra hermana Fe se movía en fe. Y dice Pablo que la recibáis como es digno de los santos, dice el apóstol Pablo. Nosotros retrocedemos ahí y vemos que Pablo dice como es digno de los santos, ¿verdad? Pues bien podemos decir santas, ¿verdad? Porque pues era una dama, ¿verdad? Pablo dice, ¿cómo es eso que la recibáis digno de los santos? Bueno, que Pablo esperaba que cuando nuestra hermana Febe arribara a la iglesia de aquellos inmigrantes, ¿verdad?, que vivían en el imperio romano, que no hubieran divisiones, que no hubieran críticas, para que la recibieran con un amor en Cristo, con un amor no fingido, con un amor hermoso como el que Pablo declara en la primera carta de los Corintios, capítulo 13, con ese amor, ¿verdad? El amor que Pablo describe como es el amor en Cristo Jesús, ¿verdad? El amor que nace en usted cuando en el momento que usted se declara culpable de pecado, en ese momento comienza a nacer ese amor, ¿verdad? Y cuando ese amor vive en usted a veces por no dañar a alguien se
se pone así pero en la boca, ¿no? Aunque usted sienta que usted quiere decir algo, pero porque ese amor vive en usted, usted se pone así pero en la boca y no dice nada. En muchas ocasiones, ¿verdad? Así pasa. Ese amor trabaja de diferentes maneras en diferentes tiempos. Pablo dice que la recibáis como es digna de los santos. Es decir, que la iglesia del Imperio Romano iba a recibir a nuestra hermana Febe con altos honores, como se merece una hija de Dios, ¿verdad? Como una sierva de Dios. Nuestra hermana Febe, la cosa que hacía en la iglesia por ser diácona, pues ella ayudaba a limpiar la iglesia, ¿verdad? Ella ayudaba a ordenar las sillas, a lo mejor, ¿verdad? Ella preparaba la comida de vez en cuando, ¿verdad? No sé qué más hacía. Nuestra hermana Febe a lo mejor pasaba eso, ¿verdad? Para colectar moneditas, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos toda la gente era pobre. Esas cosas hacía nuestra hermana Febe. Pero vemos que ella era una elegida en Cristo. Como elegidos eran el resto de los que menciona Pablo acá. Y nuestra hermana Febe se movía de acuerdo al Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. Bueno, que nuestra hermana Febe andaba bien en Cristo Jesús. Andaba feliz, andaba con gozo el Señor, ¿verdad? Aparecía alguien, le daba una palabra, ¿verdad? Aparecía otro, le daba otra palabra del Evangelio de Salvación. Siempre lista para dar una palabra de salvación a alguien que la necesitaba, una palabra de esperanza, un llamado al arrepentimiento. Vemos que nuestra hermana Febe se movía en el Espíritu Santo, por supuesto, y en el Espíritu del Evangelio de Salvación, puesto que el Espíritu que gobernaba a Pablo también la gobernaba a ella. ¿Cuál espíritu era ese? El Espíritu Santo, ¿verdad? En cierta ocasión un apóstol dice, y despidáis, y que lo despidáis, dice, como es digno de los santos, dice. Bueno, aquí dice que la recibáis, porque ella va en camino, ¿verdad? Pero en aquella ocasión dice que lo despidáis. O sea que también usted debe despedir a alguien como es digno de los santos. ¿Cómo así? ¿Cómo así que es digno de los santos? Pues por lo que ya hemos dicho antes, pero también porque usted no puede decir, mira hermano, pues que te vaya bien. No, dele de comer antes de salir. Dele de comer, porque es digno de los santos. Levántese temprano, abre el café y tiene un trozo de pan, ¿verdad? Porque es digno de los santos. A lo mejor no tiene para el pasaje, pues dele pasaje también. Y si no tiene para ropa, porque pues hay iglesias de toda clase, ¿verdad? Aquí pues todos tienen cosas, ¿verdad? Pero hay iglesias que no. Pues si no tiene el hermano, pues dele para que compre también, porque eso es digno de los santos. Tal vez la hermana necesita, o el hermano necesita una oración, ¿verdad? Una oración larga, una oración corta, y usted puede darle la oración. Por eso es bueno que usted siempre ande listo, ¿verdad? Ande bien afilado caminando en el Espíritu, y en la ley de vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y usted tenga que orar por alguien, o dar un consejo, una palabra de sabiduría. Pues despídalo como es digno de los santos. Y nuestra hermana Febe va a ser recibida como es digno de las santas. Aquí le cambié yo, ¿verdad? Porque se lo merecía. Era una hija de Dios. Volviendo a este punto, cuando Pablo, hablando del pecado, ¿verdad? Cuando Pablo dice que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Que Dios, dádiva es un regalo, ¿verdad? Un regalo inmerecido, y justamente regalo inmerecido, eso es lo que Pablo llama gracia, ¿verdad? Uno de los aspectos de lo que es gracia, ¿verdad? Dios destinó a Cristo Jesús para que por medio de Él nosotros pudiéramos recibir nuestra reconciliación con sí mismo, con Dios, ¿verdad? Él apartó a nuestro Señor Jesucristo para que por medio de Él pudiéramos recibir esa dádiva que es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora usted se pregunta esto: ¿por qué tantas personas, después de haber escuchado el Evangelio de Salvación, algunos desde niños, otros lo han escuchado de diversas maneras, por un tratadito, por una predicación como esta noche, ¿por qué entraron a una iglesia, verdad? ¿Por qué alguna persona les habló del Evangelio de Salvación? ¿Y por qué llegan a sus años mayores y el mismo temor que le tenían a la muerte le tienen en ese momento que van a despedirse de este mundo? Cuando pudieron haber recibido esta dádiva
de vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué tendría usted, por qué tendría yo que vivir temblándole a la muerte? ¿Por qué voy a yo vivir en temor? Para no estar en temor, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Para no vivir otra vez en temor, dice. ¿Por qué debería yo vivir en temor? Y con ese vacío, con esa inseguridad de que cómo va a ser mi muerte, de que qué le van a estar ahí, de que qué van a hacer con mi cuerpo, de que si me van a poner en caja o no me van a poner en caja, de que si me van a quemar o no me van a quemar. Cremar, dice la gente, pero yo digo quemar, ¿verdad? Que es lo mismo, ¿eh? Cremar soy más decente, pero lo queman, eso es todo. ¿Por qué tiene que vivir uno en esa zozobra, en esa desesperación de no saber el destino de uno, cuando uno puede ser cuerpo presente y decir, aquí estoy para recibir esa dádiva de vida eterna en Cristo Jesús? Aleluya. Porque Pablo dice que una de las razones por la cual Dios envió a nuestro Señor Jesucristo a este mundo fue para destruir las obras del diablo, dice. Para destruir las obras. ¿Cuáles eran las obras del diablo? Pues que el diablo tiene sujeto a la gente desde la fundación del mundo. El diablo tiene sujeto a la gente a un temor a la muerte, ¿no? Que el diablo pone a la gente a temblar cuando piensan en la muerte, ¿no? Y cuando Pablo confrontó aquel hombre al rey Agripa, me imagino que fue, parece que fue el rey Agripa, que Pablo le predicó sobre la salvación en Cristo Jesús, le predicó sobre el autocontrol, le predicó sobre la santidad, le predicó sobre la justicia de Dios, y el hombre se puso a temblar, ¿no? Lo puso a temblar Pablo con la predicación, y le dijo, Pablo, ahora ya no quiero escucharte, le dijo, mejor regresa, otra vez cuando tenga tiempo regresa, le dijo. Lo puso a temblar. Cuando este hombre se vio confrontado con su maldad, ¿va? y con aquel futuro eterno de castigo y alejado de Dios, le entró ese temblor al cuerpo, ¿va? Y dijo, ya no quiero saber más de esto. Dijo, ¿por qué un humano debería de vivir así, ¿va? Cuando puede tener certeza de salvación, de vida eterna en Cristo Jesús? No es suficiente saber que hay salvación en Cristo Jesús, ¿va? Es imperativo, es necesario que uno se presente a recibir ese regalo. Es necesario que uno se presente a recibir ese regalo. Porque si alguien me dice a mí, mira Carlos, allá Dios te dejó un regalo sobre la mesa, por decir algo, ¿verdad? Y yo digo, bueno, ahí está el regalo, yo no voy a ir a recibirlo. Yo sé que ahí está, pero yo no voy. Yo no me presento, me tomo otra carretera y me voy por otro lado y hago caso omiso de que por ahí me dejaron un regalo a mí, pero yo no me presento a reclamarlo. Pues hay que presentarse a reclamar ese regalo, que es una dádiva de Dios en Cristo Jesús, ¿no? En el cual hay vida eterna. Y recordemos que Cristo Jesús vino para quebrar ese temor a la muerte al cual está sujeto todo niño que nace. Está sujeto a ese temor, ¿no? Y cuando al inicio de esta prédica les decía que he visto la muerte a mi lado y a otro lado, es porque a medida uno se va haciendo viejo, los que uno conoció cuando era uno ya de mediana edad, ¿verdad? Ya cuando uno llega a esta edad que yo tengo, ya ellos se están muriendo. Una de las razones por la cual yo no quería regresar a mi ciudad es porque cuando yo regrese, pero tengo que regresar, es que los que estaban cuando yo era niño ya no están. Ya todos están muertos. Y la gente que camina por la calle es gente que yo ya no conozco. No conozco yo. La señora que vendía refrescos al lado de donde mi mamá vendía, ya se murió. Su esposo se murió. Mis vecinas casi todas se murieron. Hace poco murió una persona que yo conocí, ¿verdad? En esto de lo que yo trabajo, ¿verdad? De centro de retiros. Se murió también. Y me dicen, y Carlos, y de los que estaban allí, pocos hay ya. Unos se fueron y los otros se murieron también. En el paso de 2 años y medio, más o menos, o 3 años. ¿Por qué tenían esta gente que morir sin fe, sin esperanza? Y pagar a un hombre para que dijera cosas buenas de ellos esa noche de la velación. ¿Por qué usted mira los obituarios donde está la descripción de cómo era la persona cuando estaba en vida? Y dicen, bueno, vamos a decir un nombre, ¿verdad? Ricardo, no sé, Acevedo, ¿verdad? Pues ahí en el obituario dice que salía a pescar todos los domingos y que era su favorito pasatiempo. Pero aquí en la Biblia no dice que por salir a pescar usted es salvo.
Aquí no dice que porque usted se va a sentar al lado de la playa a ver la puesta del sol, usted va a ser salvo. Que porque usted es un pasatiempo de sentarse a la orilla de la playa a ver la caída del sol y miraba los celajes, o sea, las nubes iluminadas por los potentes rayos del sol, ¿verdad? Y así lo describen a ustedes en los obituarios, pero no dicen nada de su salvación. Usted vivía pescando, acumulando dinero, criando hijos sin control, o sea, así criarlo como animalitos, como se crían animalitos, ¿va? ¿Cómo lo crían a uno allá? Pues que sin fe, sin esperanza, sin la palabra de Dios, ¿va? A lo que venga el mundo, como venga el mundo, ¿va? A lo que le enseñan a uno en la escuela, a como te den los profesores, a como la casa de cultura ya te enseña, como te enseña la iglesia católica, así críate, ¿va? Como lo crían a uno en esos lugares. Así, sin fe, sin esperanza y sin ningún fundamento. ¿Por qué tendría usted y yo que pagarle a un hombre para que diga cosas buenas de usted? De que usted se sentaba a la orilla del mar a ver el sol, de que usted se sentaba en los bosques a ver el color de los pájaros y a observar las hermosas flores y las mariposas que se sentaban sobre las flores, y que se sentaba usted a observar cómo corría el agua por el riachuelo abajo de la montaña. Pero eso no lo va a salvar a mí ni a usted tampoco. Más fuera bueno que dijeran en el obituario, y en la losa que le van a poner a usted en la marca, ¿verdad? Que le van a poner cuando usted se muera, que dijera mujer de fe, como la hermana Febe, por ejemplo, ¿verdad? Hombre de fe, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Hombre de fe, fiel seguidor de Cristo. Una persona que se movió en este mundo con defectos y mil dificultades, ¿no? Porque esta carne es traidora y esta carne está llena de maldad. Y mejor que digan, fue un hombre que se movió en fe, que vivió el evangelio de salvación, a veces con temor, a veces temblando, porque hasta el apóstol Pablo temblaba. Él dice que llegó a temblar en muchos lugares, a predicar el evangelio, dice Pablo, y llegué temblando, dice el apóstol Pablo. Pero no era que él se las sabía todas. Dice, mejor que digan que en ciertos momentos tuvo momentos de debilidad, que a veces se cayó, que se caía, como la iglesia de Sardis, ¿verdad? Como la otra iglesia que estaba completamente muerta, que no era fría ni caliente. Mejor que digan que estuvo a punto de caerse, pero que al final llegó en fe, como cuando Pablo dice, he caminado mi camino, ¿verdad? He guardado la fe, ahora solo me espera recibir la corona de justicia, dice, que me está guardada, dice. Mejor es que aún con dificultades vivamos este evangelio a que tengamos que escribir mentiras en un obituario, que digan, oh, era buena persona, mira, cuando entraba al cuarto todos se reían porque él se echaba buenas bromas, que cuando cantaba, que ejecutaba bien la lira, que tocaba bien la guitarra, y todos cuando le escuchaban cantar, todos, mira, tiene 40 millones en YouTube, mira cómo era este hombre, qué bueno era. No, pues que nos diga el mundo que somos buenos, que de ellos no necesitamos otras opiniones. Nuestra opinión tiene que ser de lo que diga la palabra de Dios y el testimonio que el Espíritu Santo dé de usted y de mí. Y que en su lugar de donde usted yace, ¿verdad? Donde usted va a yacer es quedar tirado así para abajo, ¿verdad? Eso es yacer, quedar tirado así, ¿verdad? Horizontalmente, eso es yacer. Y que en el lugar que usted vaya a yacer, que se lean palabras como esas: hombre de fe, hombre de oración, fiel seguidor de Cristo, hombre sometido a la palabra, hombre que lucha en santidad y en fe. Y no quede en mentiras así, que le paguen a un mentiroso para que diga que usted era buena persona, que porque pagaba los impuestos al día, que por eso es salvo. Y por pagar los impuestos nadie va a ser salvo, ¿verdad? Sino que va a ser salvo por vivir esta palabra. Amén. Por moverse en fe, por practicar santidad, por someterse a santidad, aunque le cueste, porque a todos nos cuesta. A todos nos cuesta. Yo hubiese querido llegar al evangelio de salvación en otra situación, pero a mí nadie me pidió consentimiento, y a usted tampoco nadie le pidió consentimiento. Así como usted fue encontrada o encontrado, así fue llamado, ¿verdad? Y dice Jesús: tome su cruz cada día y sígame, dice. Y en ese llamado estamos usted y yo,
a tomar esa cruz. ¿Cuál es? Yo no sé. Yo sé la mía, pero la suya no sé yo. Usted no puede vivir en mi vida ni yo en la suya. Pero yo sé cuál es la mía. Y estoy llamado a vivir a recoger esa cruz y morir a mí mismo. Y morir esta carne para ser encontrado vivo en Cristo Jesús. Aleluya. Para vivir como vivo de entre los muertos. Como nuestra hermana Febe. Y como estos compañeros de milicia. Como estas apretadas filas, ¿verdad?, de estos combatientes del Evangelio de Salvación, ¿verdad? Porque estos hombres lucharon hasta el final, ¿verdad? Y la misma Biblia dice que solo los valientes arrebatan al reino de los cielos. Y estos hombres fueron, y estas mujeres fueron valientes, ¿verdad?, que hasta el final combatieron y arrebataron al reino de los cielos, ¿verdad? Aleluya. Si no, Pablo no los hubiera puesto ahí, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo era estricto en esos asuntos, ¿verdad?, de escribir sus cartas. No había otro hombre más estricto que el apóstol Pablo. Y vemos que estos entraron en grupo al cielo. Y si nosotros resucitamos ese día de la resurrección de entre los muertos, todos dicen que va a ser una mañana, ¿verdad? Así lo pintan, pero no sabemos si va a ser una mañana, ¿verdad? Pero si usted y yo resucitamos ese día de la resurrección de entre los muertos, vamos a ver este grupo de hombres y mujeres que se guardaron para Cristo, ¿verdad? Y cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, están escritos con letras de oro, que resplandecen así, mire, como las letras de la Biblia que está en el cielo, porque tienen colores diferentes, tienen vida en sí mismas. Así será ese día. Aleluya. Hay alguien, hermanos, que quiera entregar su vida a Jesucristo esta noche, ¿verdad? Que quiera llegar a ese momento de nacer de nuevo, ¿verdad? Porque hay un momento en que uno nace de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemos, es preciso que nazca de nuevo, ¿verdad? No todos llegamos a ese punto, ¿verdad? Algunos encontramos una religión, algunos encontramos una posición teológica, algunos encontramos una iglesia simplemente, algunos encontramos un grupo de personas, pero hace falta nacer de nuevo. Y cuando usted nazca de nuevo, no le va a faltar el gozo del Señor y la unción del Espíritu Santo. Y el fuego pentecostal. Eso lo tengo por cierto yo, porque eso me ocurrió a mí. Y el Señor nunca me abandonó a pesar de mis debilidades y mis soledades y mis muchos problemas en los que me metí durante, antes y después del Evangelio, ¿verdad? Después que fui encontrado, después que fui llamado. El Señor nunca me abandonó y nunca me ha abandonado. Y a usted tampoco no lo va a abandonar. Y no la va a abandonar si usted se acerca a Dios por medio de Jesucristo. No por medio de una religión, sino por medio de Jesucristo. Y esa es la diferencia de alguien que se acerca a Dios por medio de una imagen o de un rito de hombres o de una tradición de hombres, y el que se acerca a Dios por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Jesucristo es el único camino hacia Dios. Él es el único camino. Dios bendiga a esta congregación y llena a mis hermanos de gozo y de paz, de certidumbre, de salvación, de fe, de esperanza, que aún en momentos de debilidad y de desesperación y de soledad y de tristeza y de necesidades múltiples, tú, Padre, estás ahí consolándonos por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por el Consolador, por el fuego pentecostal que has puesto en nosotros y por el gozo que nunca nos niegas, Padre, llenándonos de tu gozo, mucho gozo, gozos raudales, gigantescos como el mar, grandes como las playas, gigantescas como las montañas, grande como el cielo y profundo como la tierra. Llénanos de tu gozo y de tu salvación, como llenaste a tus hijos en el capítulo 16 del libro de Romanos. En el nombre de Jesús, amén.